y su incidencia en el comercio exterior. Modera esta conferencia Julieta Bayúgar, de JB Brokers, y tenemos en el panel a Valeria Menosi, de Asecuranza, a Luis Pierini, de Alba Caución, a Ignacio Ariño, de Insur, y a Fabián Molina, de Sancor Seguro. Adelante. Bueno, mientras se van acomodando y quienes fueron a tomar un café vuelven, por mi lado les doy la bienvenida a los presentes, y antes de meternos de lleno en este interesantísimo panel, quiero presentarles un mini videíto que me parece que nos va a adentrar un poco en el tema que vamos a hablar y que nos convoca en el día de hoy. Damos comienzo. Pero bueno, como habrán visto, hoy los invitamos a hablar de los riesgos del comercio exterior, y tal vez no con una mirada negativa o de escéptica, sino más bien de prevención para poder impulsar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Estoy feliz de poder estar moderando este panel, que creo que es de lujo, donde tenemos compañías líderes en seguros de exportación que nos van a venir a compartir un poco su experiencia y su mirada de estas herramientas, tratando de desmitificar que son instrumentos que solo significan un gasto para las empresas, sino que en muchos casos en realidad es una inversión. El seguro, bien entendido, es aliado del progreso y del desarrollo de una sociedad, y en el sector corporativo aún más. En un contexto complejo como el que estamos viviendo, incentivar a las empresas a exportar creo que es el camino al que tenemos que apuntar todos, pero tenemos que hacerlo también enseñándoles cuáles son los resguardos que tienen que tener a la hora de salir a buscar nuevos negocios, nuevos mercados. En el emocionante mundo del comercio exterior, las empresas están expuestas a un montón de riesgos, y hoy vamos a hablar un poco cuáles son. Y bueno, los presento como les dije, este panel de lujo. Me acompaña Valeria Menosi en representación de Asecuranza. Valeria lleva años de experiencia y trayectoria en este rubro. También nos acompaña Daniel Menotti, de Alba Caución. Mariana, que corrijo, es Mariana Muñoz, por el lado de Insur. Nos va a hablar un poco del seguro de crédito, que como veían en el video, tal vez me detuve un poquito más a hablar de él, porque es la herramienta hoy menos conocida por parte de las empresas, pero que le puede hacer un aporte enorme. Y Fabián Molina, de parte de Sancor Seguros, que si bien Sancor tiene experiencia también en una amplitud de riesgos, hoy nos va a acompañar con su mirada también sobre el riesgo al transporte en el comercio internacional. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos, y vamos a avanzar un poco para escucharlos a ellos, que espero nos den una mirada amplia sobre estos lindísimos y valiosos instrumentos. Valeria, por ahí la primera pregunta, y te voy a hacer arrancar a vos.
Contanos un poco desde tu lugar y desde tu experiencia. Sabemos que exportar, como decía antes, implica un montón de riesgos. La empresa invierte en su mercadería, en su packaging, en la calidad, digamos, y cuáles son los riesgos, si los tenés que enumerar, a los que está expuesto a la hora de transportar ese material y asegurarnos que finalmente llegue a destino. ¿Y cuáles crees vos que son las ventajas que le aporta el seguro en este sentido? Bien, gracias Juli. Buen día para todos. A ver, siempre nos focalizamos en lo que es el riesgo, ¿no? Ser consciente de lo que es un riesgo. Siempre cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, intermediarios, operadores logísticos, agentes de carga, las pymes mismas, los productores de seguro, siempre hacemos mucho hincapié en eso. La pyme siempre piensa que para importar o exportar la mercadería se sube a un buque o a un avión o a un camión y listo, tiene que llegar a su destino en 2, 3, 10 días. Y no es consciente de toda esa cadena logística que tiene que realizar la mercadería, ¿no? Desde salir de un origen, que nosotros siempre decimos lo mismo, sale la carga de un origen, ya tiene un riesgo, ¿sí? Ya se mueve, ya no es lo mismo, no está quieta, ¿sí? Entonces es importante darle importancia a toda esa cadena logística que tiene que hacer la mercadería desde que sale de un origen y llega a un destino final. Hay millones de contingencias que pueda tener la mercadería. Vamos a poner un mínimo ejemplo. Sale la mercadería, por ejemplo, de China, viene para Argentina, sube a un camión, y ahí tenemos el riesgo de la carga de la mercadería al camión. Hace una travesía terrestre de que considere, baja del camión, ¿sí? En el puerto o aeropuerto sube al avión o al buque, otra vez se tiene que izar la mercadería o con un CLAR tengo que subirlo a ese buque. Obviamente si está dentro de un contenedor o si está paletizada, depende cómo viaje la carga, hace la travesía marítima o vía aérea, llega al puerto o al aeropuerto, de ahí baja, sube a otro camión y llega a su destino final. Miren todas las etapas que tiene una cadena logística que quizás el dueño de la mercadería no lo tiene en cuenta, ¿sí? Entonces, depende mucho de nosotros o de los intermediarios que están en esa cadena logística en poder transmitírselo de tal manera que el cliente sea consciente de que su carga es importante y que si le pasa algo a la misma, va a perder todo su capital, ¿sí? O sea, todo lo que hizo para poder conseguir que su mercadería llegue en buena condición al lugar de destino, va a dejar de serlo porque muchas veces lo que pasa es que dicen que no, mi carga no se siniestra, no hay siniestro. El famoso no me va a pasar. El famoso no me va a pasar. Y perdón que te interrumpa, que mientras hablabas también se me venía, además de que pierde su mercadería, va a perder el pago sobre esa operación. Sí, sí, y su capital, ¿sí? O sea, el riesgo es constante que tiene la carga. Entonces, a veces el cliente quizás piensa, el dueño de la carga, que el costo es alto, ¿sí? Muchas veces pasa eso también. Y no toma dimensión de lo que el valor que tiene su capital, su mercadería, a lo que realmente puede salirle, costarle ese seguro, ¿sí? Entonces es importante del lado nuestro, del lado de las compañías de seguro, del lado de los intermediarios en lo que es una cadena logística, vuelvo a decir, ya sea un operador logístico, un despachante, un agente de carga, un productor de seguros, transmitirle esa concientización al cliente para que sepa que el seguro no es un gasto, sino que es una inversión, ¿sí? Para que su carga llegue, digamos, para que si tiene un riesgo tenga un resarcimiento de ese costo que tuvo que haber abonado y recuperar su materia prima, ¿sí? Que es lo que hoy a muchas pymes quizás por no tomar un seguro o por no ser consciente de eso pierde su negocio, ¿sí? Y tiene que cerrar. Totalmente. Como decía, yo soy una convencida que estas herramientas son aliadas del progreso y del desarrollo, pero también soy una convencida que hay que hacer uso de estos instrumentos con el conocimiento necesario. Son instrumentos muy técnicos y específicos que a veces, si no hay un buen asesoramiento, podemos llevarnos una mala experiencia. Yo creo que hoy lo que nos pasa es tal vez las malas experiencias hoy nos hacen creer que estos instrumentos tal vez
no son tan buenos. Así que Sí. bueno, hoy queremos poner luz un poco por ese lado. Y agrego, déjame Juli, agregar solamente un concepto. Mundialmente el 75% de los camiones tienen daño, ¿sí? Es un montón. ¿Y cuántas de esas cargas realmente están aseguradas, no? O sea, creo que tenemos que hacer un trabajo muy grande, más allá de que cada vez hay más concientización de lo que es el seguro de carga en el transporte. Debemos aún más educar a esos clientes para que realmente aseguren su carga y no pierdan su negocio. Total, bien. Te voy a sumar, Fabián, que vos sos otro experto en la materia y estás en la parte tal vez técnica también. ¿Tenés algún ejemplo que nos quieras contar de algún caso en los que el seguro de transporte se volvió una verdadera solución ante algún siniestro o alguna situación que haya enfrentado algún cliente, alguna empresa que vos recuerdes o que nos quieras contar? Sí, buen día. Sí, tenemos varios. Estoy pensando uno de Santa Fe. Es un exportador de porotos de la zona de Rosario. Es un cliente que hace mucho tiempo que está con nosotros. De hecho, nosotros tenemos la política de reunirnos con el intermediario y con el cliente. Con este cliente nos reunimos, la última vez nos habíamos reunido, acomodamos la póliza a sus necesidades, porque de hecho el transporte es como que hay que armarlo a medida de cada cliente porque si no, no funciona. Nos reunimos, la póliza funcionó bien por unos 5 años, algo del negocio de él cambió, tuvo un siniestro, la mercadería llegó con moho a Europa, no me acuerdo qué lugar. En todo este proceso, por supuesto, fue un liquidador, inspeccionó la mercadería, correspondía el rechazo del siniestro. La mercadería había llegado con moho, no había ningún daño aparente en el contenedor que diga que podría haberse provocado por algún daño externo. Curiosamente, la travesía o todo el viaje había tardado más de 90 días y lo normal es unos 45 días por el lugar donde iba. Y había salido con un Incoterm donde la responsabilidad la transfería en el puerto de Rosario, salían ellos, en el puerto de Rosario. Bueno, ahí al rechazar al siniestro, este asegurado, por supuesto, de mucho tiempo, sabe que nos reunimos, pidió reunirse, nos reunimos nosotros, la parte comercial de Sancor, la intermediaria, que es en definitiva el intermediario para nosotros es un poco nuestro cliente porque es el que tiene el contacto comercial siempre con el asegurado. Plantearon todos sus temas, la verdad que de todos los rechazos que hicimos había habido cambios o por lo menos el negocio que ahora estaban manejando tenía alguna diferencia con la póliza a medida que habíamos armado hace 5 años. Estos siniestros tenían que ver un poco con eso. De alguna manera ellos habían empezado no consolidaban más ellos, sino que consolidaban un tercero, con lo cual ahí no tenían conocimiento. El Incoterm y la responsabilidad, la transferencia de la responsabilidad no era tan así, porque ellos, si bien venden con un Incoterm que transfiere responsabilidad en el puerto, la mercadería la cobran cuando llega a destino, con carta de crédito. Entonces, el interés lo seguía teniendo. Entonces, digamos, ellos tampoco tenían conocimiento de que el viaje, porque había tenido un desvío a la ruta, si no son 45 días, había tardado 90 porque por alguna razón la naviera, en la época de pandemia por alguna razón la naviera tuvo que desviarse, ir a otro lado. Finalmente el siniestro lo terminamos pagando como una excepción comercial para que no se interrumpa la cadena de este cliente. Y modificamos la póliza, la adecuamos a la nueva realidad y negocio de este intermediario. Cambiamos algunas coberturas y bueno, ahí le dimos solución. Pero acá lo más importante de todo, y tomé este ejemplo porque lo que hicimos acá es un cliente de mucho tiempo, es un cliente que está muy convencido de que tiene que tener seguros. No pelea precios, por supuesto, no regala, pero no es de los que buscan precio de compañía en compañía. Intenta siempre reunirse y contarnos lo último que le está pasando, por eso veníamos de reunirnos. Y tiene una excelente relación con la productora de hace años, de hecho tiene todos los riesgos con ella. Entonces,
ameritó que hagamos la excepción comercial y ameritó que modifiquemos la póliza para que, de hecho, sigue hoy con nosotros y más contento que antes. Pero bueno, digamos, hay muchos ejemplos, pero este me pareció puntual porque tiene muchos condimentos, tiene Incoterm, que son parte del comercio internacional en la exportación e importación, que no se tienen en cuenta. Me pareció bueno porque habla mucho de la transferencia de responsabilidad, que tampoco le informan mucho a los asegurados esto, ¿no? De que pierden su interés cuando se transfiere el riesgo. Bueno, me pareció interesante. Bien, sí, no, me parece bárbaro. Gracias por compartirlo y además también es de mucho valor cómo la compañía que estás contando pudo tener cierta flexibilidad, aunque en los términos de la póliza no correspondía tal vez. Sí. Ustedes tuvieron esa capacidad o esa amplitud de hacer un análisis amplio de este cliente que posiblemente fue un cambio en su actividad lo que modificó, ¿no? Vos dijiste, ¿hubo algún cambio? Hubo un cambio en la forma de manejar el negocio. Dejó de consolidar, cambió de freight forwarder, de carga. Entonces es como que empezó a armar las cosas de otra manera, digamos. Bien. Empezó a tener algún otro riesgo o apareció algún otro riesgo que antes no contemplaba y bueno, se modificó. Por eso es importante que los asegurados tengan contacto con los suscriptores de las aseguradoras, porque el suscriptor es el que finalmente termina diciendo qué es lo que quiso asegurar muchas veces. ¿Quién va a armar la receta medida, es el que digamos. le arma la póliza y es el que sabe qué quiso asegurar, porque si no tienen contacto con él, una vez que si hay un siniestro, el siniestro entra en un circuito, entra un liquidador, entra un área de siniestros donde ya no se puede volver atrás, porque lo que dice la póliza es lo que hay que respetar. Entonces es un poco eso, ¿no? Júntense pídanle al intermediario que se junte con el suscriptor en todos los ramos, ¿no? Bien. Por lo menos esa es la visión que tenemos. Me encanta porque es una visión que ayuda y va un poco en esta línea de querer crear conciencia y que las compañías están para ayudar y no como por ahí a veces se cree, solo me quieren sacar la plata, ¿no? Y en el momento del siniestro aparece algo que yo no sabía, que es una realidad que enfrentamos, pero creo que este tipo de actitudes por parte de las compañías ayudan a crear un poco más este clima de aceptación sobre estas herramientas. Bueno, recién hablábamos justo con ellos que en realidad un asegurado no ve nada de la aseguradora, excepto la estructura edilicia y nada más, porque hoy hasta mandamos la póliza por correo, por WhatsApp. Lo único que ve tocable es el pago del siniestro, y si en ese momento no lo acompañamos, no va a tener buena experiencia, tal cual. Luis, te voy a dar participación para que también vos nos des tu mirada desde lo que es otro de los seguros que acompañan a los riesgos en el comercio exterior, que es el seguro de caución. Contanos un poquito cómo puede este tipo de seguro o esta herramienta poder ser un instrumento de valor para las pymes que exportan a la hora de establecer relaciones comerciales o ciertos vínculos internacionales. ¿De qué manera o desde qué lugar entran estos instrumentos en juego y cuál es un poco la solución que les viene a acercar? Bueno, buen día. El seguro de caución, para entender en primer lugar, cuando hablamos de caución hablamos de obligaciones, de contratos o obligaciones que surgen de una disposición legal. Donde haya una obligación en las distintas actividades empresarias de la sociedad, puede aparecer la caución como herramienta para el crecimiento y el desarrollo. En lo específico del comercio exterior, les decía antes que estas obligaciones pueden surgir tanto de contratos públicos o privados o disposiciones legales. El principal ejemplo de obligaciones surgidas de normativa o disposiciones legales son las cauciones aduaneras. En la actividad importadora de una empresa puede suceder que haya diferentes riesgos a cubrir que tienen que ver básicamente con la normativa, la política, la normativa tributaria, y puede necesitar, al ingresar una mercadería, por ejemplo, que tiene que ingresar al país para producir una máquina u
u otra herramienta, y volver a exportar puede llegar a necesitar lo que se conoce como importación temporal, que es cuando un producto ingresa para volver a salir transformado. Todas estas garantías exigidas por aduana, por AFIP, tienen que ver con una política tributaria y por lo tanto son obligatorias, surgen de una obligación legal. Pero también hay actividades que son esencialmente privadas, que tienen que ver con los contratos, que tienen que ver con la actividad misma de las empresas, y estos contratos pueden ser públicos y privados y tienen que ver con una empresa que quiere crecer, que quiere facturar más, se encara un proyecto, se presenta en una licitación o busca un cliente más grande que los que tiene, porque están en una etapa de crecimiento y desarrollo, y la caución también es una herramienta, y en este caso, vinculado al comercio exterior, nosotros ofrecemos servicios de lo que se conoce fronting o backing, que es cuando un empresario del país vende, que produce una determinada máquina o producto, vende en el exterior a un cliente del exterior este producto y el cliente del exterior le pide una garantía o caución, bueno, nosotros ofrecemos ese servicio porque lo conectamos con una empresa colega del exterior, por ejemplo Paraguay o Bolivia, y hacemos una operación que se denomina fronting o backing dependiendo quién otorga la garantía de qué lado, ¿no? Que estas garantías pueden ser de anticipos financieros o directamente de cumplimiento de la obligación u otro tipo de garantías. Bien. Bueno, te voy a llamar más seguido, entonces, porque hay muchísimos casos de empresas que tienen proyectos o trabajos en el exterior, frigoríficos muy grandes que tal vez los contratan en Uruguay o en Colombia y necesitan estas garantías que si se las hacemos acá en Argentina no les sirve al cliente final. Sí, entonces, aparte, poder tener la posibilidad de sacarla afuera, les estamos dando la solución para poder ganar el negocio y ser competitivos también. Aparte lo que brindamos es asesoramiento, porque al ser una jurisdicción diferente, la normativa puede ser diferente. Tal cual. En muchos aspectos. Nosotros, bueno, en Argentina estamos acostumbrados a una línea normativa que en Paraguay puede ser totalmente distinta, o en Bolivia puede ser totalmente distinta. Sin ir más lejos, el concepto de primer requerimiento, que en nuestro país no es utilizado, por ahí en algunas jurisdicciones pueden ser un poco más complejo cuando surgen inconvenientes de este tipo. Entonces, bueno, brindamos ese asesoramiento y obviamente el trabajo de una empresa colega en el exterior. Bien, perfecto. Creo que dentro de los temas que hablábamos ayer o que se presentaban ayer, hay que apuntar a que las pymes puedan salir al mundo. Este tipo de herramientas son claves para poder hacer negocios y poder expandirse ahí, así que genial. Bien, y te dejé para el final, Marian, no por mala, estoy feliz de hacer este panel con dos mujeres, o sea que bien, pero Mariana representa a Insur, que es una de las compañías que ofrece el seguro de crédito y hoy es el menos conocido en Argentina o en la región, pero que puede dar un aporte enorme y puede ayudar a que las empresas se agiganten a la hora de salir a ser competitivos. Así que casi que te voy a hablar yo sola, pero no. Pero bueno, te dejé al final por eso, porque me parece que hoy sos, por decirlo un poquito, la estrella para este sector que todavía desconoce esta herramienta. Los seguros de transporte y de caución ya rondan en los temas de las empresas, pero tal vez el seguro de crédito hoy sorpresivamente no. Así que me gustaría por ahí que nos cuentes cómo una pyme se puede beneficiar a la hora de contratar este tipo de herramientas y cuáles son las ventajas que le va a ofrecer para poder desarrollarse en el comercio exterior. Bien. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Básicamente la herramienta de seguro de crédito, como ella decía, no es tan conocida como el resto de los seguros y las demás coberturas, pero es una herramienta que como beneficio principal le da previsibilidad al negocio de una empresa, sea mediana, grande o chica, ¿sí? Y lo que
protege uno de los activos más importantes que tiene, que son las ventas de las empresas, que en la mayoría de los casos están sin cobertura, casualmente, ¿no? Y generalmente representan entre un 40 y un 50% de su patrimonio. Entonces ahí donde el seguro de crédito, como herramienta también comercial, ayuda a que las empresas puedan volverse más competitivas, ¿sí? A nivel internacional, tener mejores condiciones y sobre todo haber encontrado un aliado estratégico al momento de compartir el riesgo. Nosotros, uno de los beneficios que tiene la póliza, por supuesto, como cualquier seguro, tiene que ver con una indemnización, pero previamente a una indemnización hay otros servicios que están incluidos dentro de la póliza que tienen que ver con un análisis crediticio. En nuestro caso, Insur tiene un departamento interno de análisis de riesgo que hay entre 12 y 15 analistas analizando clientes, deudores, quit. Sí, te iba a decir, perdón, cuando hablas de analizar de riesgo, ¿qué es lo que se mira de ese cliente o ese vínculo nuevo a la hora de establecer una relación desde el lado de una compañía de seguros? Y después pensemos cómo es la realidad que finalmente hace la empresa a la hora de establecer ese vínculo. O sea, ¿cuáles serían todos los pasos que hay que tomar? Bien, el primer paso, al momento que un asegurador nos trae su cartera de clientes, para decir, bueno, identifiqué en tal mercado, quiero ir a venderle a 5 empresas que están en Italia, Francia y Suecia. Simplemente con el ID tax, con el quit, digamos, sería, y la razón social, ellos nos dan una solicitud de límite de crédito y nosotros analizamos con las bases de datos que nosotros tenemos de otros asegurados que posiblemente compartan el mismo riesgo, ¿sí? Y comprando también análisis financieros, con nuestra casa matriz, cruzamos toda la información y en función de eso vamos a dar un crédito al asegurado. Muchas veces con la relación comercial también se van mejorando esos créditos en los casos que no vengan en su totalidad aprobados, pero es una relación codo a codo con el asegurado y somos socios en el riesgo justamente. Entonces ahí es donde trabajamos en conjunto a quién darle crédito y cuánto darle crédito. A nosotros nos llama mucho la atención, como hablaban hace un rato los demás, con el tema de las cargas. Y acá muchas veces decimos, hay empresas que exportan, vamos a hablar un número que no sería bajo tampoco, un contenedor de 40, 50 mil dólares, y tal vez sin saber a quién, sin haber tenido una relación comercial, y decimos, ¿cómo se arriesgan sin saber si les va a pagar? Entonces, ahí es donde nosotros entramos en juego y hacemos el análisis, el monitoreo durante toda la vigencia que está la póliza activa, para ir viendo cómo va esa salud financiera. También hacemos la gestión de cobranzas en caso de un posible impago, y en el último paso es cuando indemnizamos. Entonces, es interesante, como también decías vos, Juli, entender que no es un gasto, es una inversión, es una herramienta que puede permitirles crecer en ventas, ir a nuevos mercados. Muchas empresas no tienen una red de distribuidores o agentes oficiales en diferentes regiones para decir, bueno, abrí vos y vendele, que sabemos que hay una persona que está haciendo una relación comercial o teniendo referencias. Entonces, ahí es donde se traslada todo el riesgo a nosotros, lo analizamos, calificamos y les damos cobertura mientras se pueda para que puedan vender. Y la empresa pueda tomar mejores decisiones, al fin y al cabo, con información y tener herramientas que les permita crecer. Bien, sí. Yo lo remarco porque si bien estuvimos hablando de la importancia que es en, bueno, tomar recaudos y conocer cuáles son los riesgos cuando voy a transportar, cuáles son los riesgos que puedo tener o cuáles son las herramientas que me pueden ayudar a importar determinados productos para exportar, que serían las cauciones, pero sentarnos a hablar de cómo puedo vender más, qué es lo que nos aporta este instrumento. Podemos vender a plazo, los empresarios pueden establecer vínculos comerciales a plazo, es decir, que le vamos a dar financiación y voy a tener yo un conocimiento previo de si esa persona tiene probabilidades de pagarme o no, si es una persona con un buen comportamiento o no. Porque al momento de exportar, el cliente te va a decir, ¿cuánto me das de plazo? Y si yo no te conozco, posiblemente te diga, mira, dame el 80 anticipo o un 50 si querés arriesgarte un poco más, y el resto, bueno, cuando llega la mercadería. Ah, no, pero la competencia me da 120 y no le tengo que poner nada de anticipo. Voy con la competencia. A eso hablamos también a nivel competitivo. Entonces, es una herramienta que tiene muchos usos, bien utilizada y bien asesorada también es clave porque es muy parecido en cuanto a la estructura, esa medida. No hay una póliza igual a otra, más allá de que sean del mismo rubro. Es muy específico de cada negocio y cada operatoria.
Entonces, bueno, el asesoramiento es clave para que el día de mañana, si hay un siniestro, esté cubierto. Bien. Vale, te pregunto, para que nos cuentes un poquito abiertamente cómo el seguro de transporte puede contribuir a la confiabilidad y a la eficiencia en la cadena de suministro, ¿sí? A la hora de establecer ese vínculo, ¿cómo lo puedo fortalecer a través de este instrumento también? Nosotros siempre decimos que es importante que el cliente conozca su carga, ¿sí? Conozca la mercadería, conozca los riesgos que tiene la misma, como así también los intermediarios, ¿no?, que figuran en esa cadena logística, como hablábamos anteriormente. A veces el cliente considera de que su carga con una caja de cartón ya se puede transportar y no se da cuenta realmente cuáles son los riesgos que tiene de acuerdo a cada una de sus mercaderías, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo lleve una caja con calzado que lleve una caja con vidrio, ¿sí? Y o ahí sea, están las famosas medidas de seguridad, ¿no? exactamente, Que también tienen que tomar las exactamente, pero no tanto me quería enfocar a las medidas de seguridad, sino a conocer el producto y a decir, bueno, si llevo vidrio yo lo tengo que embalar de una manera distinta, porque tener una póliza de seguro de mercadería en tránsito no es que me va a cubrir absolutamente todo lo que le pase a la carga en el transporte. Hay una responsabilidad propia. Exacto, hay una responsabilidad propia en mi accionar, ¿sí? O sea, el seguro de mercadería en tránsito lo que cubre es el riesgo de que algo pueda llegar a suceder, pero no de algo que en realidad se dañó porque tenía una mala estiba o un mal embalaje. Eso era obvio que se iba a dañar, ¿sí? Entonces, es importante que el cliente conozca a la mercadería de tal manera que diga, yo lo tengo que embalar de esta manera, estibar de esta manera para que no sufra un daño, y si lo sufre, que sea justamente por una contingencia, por un accidente, ¿sí? Y es ahí donde va a actuar la compañía de seguro y va a pagar el siniestro. Otra cosa importante es, como bien decía los colegas, comunicarse con la compañía de seguro, tener un trato con el comercial, capacitarse. Nosotros todo el tiempo estamos capacitando a pymes, a importadores, exportadores, operadores logísticos, despachantes, productores de seguro. Aprovechen esa situación, aprovechen esa capacitación. Lo que más queremos es que el cliente conozca del seguro, qué es lo que le cubre, qué es lo que no le cubre, si tiene franquicia, si no tiene. Nosotros nos destacamos en no tener franquicia y no tener deducible, ¿no? O sea, pagamos 100% el valor del daño del siniestro. Bueno, ver qué pasa con eso, cuáles son las ventajas que tengo ante el seguro, ¿sí? Y qué tengo que hacer yo, lo mismo ante un siniestro, tengo que presentar las pruebas, ¿sí? Soy el único responsable de que si la compañía no sabe qué le pasó a mi mercadería, yo tengo que presentar las pruebas como dueño de la carga. Tengo que decir, mi carga llegó en mala condición, tengo un tiempo que tengo que hacer la denuncia, tengo que sacarle foto a la mercadería para demostrarle a la compañía de que llegó en mala condición. Bueno, esas son obligaciones que tiene el dueño de la carga. Y es importante porque para algo está pagando un seguro. Nosotros siempre decimos lo mismo, si pagás un seguro, ok, utilízalo. O sea, si es lo que nosotros más queremos, que realmente se utilice y se pueda indemnizar. Por lo menos al momento de sufrir ese siniestro o ese accidente que obviamente uno no espera que suceda. Y algo que me parece genial, que recién estabas mencionando, que no es menor, el seguro te lleva a pensar en la previsibilidad y te va a ordenar, te va a anticipar qué es lo que puede pasar y cómo vos tenés que trabajar para evitarlo. Tomar un seguro y pensar que es valioso porque lo voy a usar, creo que es no entender para nada de qué trata esta industria. Tal cual. Porque, digamos, lo ideal es no tener que usarlos nunca. Sí, totalmente. Y aparte a eso agrego que, vuelvo a decirte, a veces tienen el siniestro y no lo denuncian, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esa obligación del asegurado. Si tenés un siniestro, es como tener un siniestro de auto. Uno llama a la compañía, choqué, manda las fotos. Bueno, lo mismo, la compañía necesita las pruebas, ¿sí? Para saber que esa mercadería se dañó, qué fue lo que pasó. No le van a pedir documentación muy rara. Lo que se pide es fotos,
una denuncia si hubo un robo, la factura comercial, el documento de transporte, ¿sí? Toda documentación que el cliente tiene, ¿sí? Y obviamente tiene un plazo para presentarla y hacer efectivo el siniestro, el pago del mismo. Pero donde quiero hacer mucho hincapié es que es genial que puedan capacitarse, ¿sí? Acá veo también mucha gente joven que quizás está estudiando comercio internacional y demás. Es importante que se acerquen a las compañías, que pidan capacitarse. Una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico, que muchas veces quizás no van de la mano. Y está buenísimo que puedan estar dentro de la compañía, visitarnos, reunirse, ser conscientes, ¿no?, de lo que es realmente un seguro, y creo que ahí es donde se ve. Bien, gracias. Por favor. Fabián, te pregunto, ¿hay algún medio de transporte internacional que sea más riesgoso que otro? ¿Es lo mismo el transporte terrestre que el avión o que el transporte vía marítima? ¿Tenés ahí o querés comentarnos algo respecto de cuáles serían las probabilidades de riesgo de uno versus otro? No, todos tienen su riesgo particular y depende también la zona por donde estén circulando, ¿no? De hecho, el transporte aéreo es el que tiene menos siniestros, pero el transporte aéreo es para ciertas cargas, no es para todas las cargas. Entonces, cada uno aporta algo que es el valor de tiempo y lugar. Si necesito llevar medicamentos que tienen frío rápido, tengo que ir en avión. Un barco va a tardar 3 veces o 10 veces más que un avión, depende de dónde vaya. Entonces el avión tiene menos riesgos, digamos. De hecho, hay riesgos que no son del medio ni del modo, ni del avión ni del aéreo, y son del que hace el manipuleo de la carga, que es donde hay más siniestros. Es muy raro escuchar que un avión tuvo se escucha, pero no con tanta frecuencia. En lo que es marítimo también es para determinadas cargas, hay cargas que tienen que sí o sí ir por barco, entonces parecería que no hay siniestros en barco, pero sí hay muchos siniestros de barcos que se hunden y son más de los que uno pensaría. No me acuerdo el número ahora, pero en algún momento hicimos el análisis y eran mucho más de los que creíamos. Ahí el riesgo bajó muchísimo desde que apareció el contenedor, ¿no? Esto lleva un poco de historia. Antes la mercadería se cargaba a gancho, era una grúa que levantaba un gancho con la mercadería y la ponía arriba con trabajo manual. Hoy es todo mecánico, con lo cual disminuyó muchísimo el riesgo. Los buques hoy, si son viejos, los sacan de circulación. Todos los buques tienen que tener controles de seguridad, controles de bandera, controles de salida, o sea que profesionalmente y técnicamente mejoró muchísimo, con lo cual hay mucho menos riesgo también. De hecho, hay riesgos, y acá igual el riesgo principal es el manipuleo y no ni el barco ni el agua. Siempre y cuando hablemos de que esté todo bien estivado, ¿no? La mercadería, cuando va en un barco, tiene todos los vaivenes del mar, ¿no? Entonces tiene que estar bien estivada dentro del contenedor, si no va a haber un siniestro. Pero considerando que todo eso se hizo bien, el riesgo bajó muchísimo con respecto a años anteriores. Lo mismo pasa con las coberturas de frío o el transporte de mercadería refrigerada. Antes los contenedores eran, ya es muy técnico, los portholes tenían 2 agujeros, rápido, ¿no? 2 agujeros donde le ponían frío de un solo equipo. Hoy son todos equipos autónomos, son todos posibles de monitorear y ver si está pasando algo, entonces también el riesgo bajó. Y lo que hoy me animo a decir es más complicado es terrestre, porque en el terrestre, y sobre todo en zonas como, hoy Chile se sumó al problema. México, por ejemplo, es un lugar donde el robo es altísimo, Argentina es un lugar donde el robo es alto, Chile hoy es un lugar donde el robo es alto. Entonces ahí hay una cuestión más de siniestros por robo que otro tipo de siniestros, ¿no? Entonces, hoy me animaría a decir que hay más riesgo en el transporte terrestre en algunos lugares del mundo que en el resto de los modos. Pero en general lo que vemos es que
profesionalización de las cadenas logísticas ayudó muchísimo a que haya menos siniestros, lo que también acompañó que baje el seguro y lo que también nos hace a veces pensar por qué no se toman tantos seguros si la verdad hoy es mucho más barato que hace 10 años, ¿no? Hoy es más barato que hace 10 años, hay mucha más experiencia y cada vez es más necesario, pero algunos ramos como estos que son específicos, ¿no? Siguen siendo un poco desconocidos y por desconocidos menospreciados. Entonces hay que hacer escuela, como decían en esto, ¿no? Totalmente, tenemos que hacer escuela y seguir participando en este tipo de eventos, que creo que lo valioso también es que desde organizaciones como una cámara consideren temas como los seguros hoy, que tienen que estar en la agenda de las empresas a la hora de tomar decisiones y demás. Así que yo estoy confiada que este es el comienzo de un camino nuevo que nos une hoy a todos, por lo menos a todos los apasionados de esta industria, y que hoy tenemos la responsabilidad de divulgar, de difundir y de mostrar justamente lo que están mostrando acá. No hay una letra chica con intención de engañar, sino que hay tal vez un rubro que es muy técnico, pero que hay que conocer. Y que hoy están las compañías dispuestas a dar a conocer de qué trata, ¿no? Así que yo creo que eso es un poco la nueva etapa en la que hoy estamos desde este lugar y que me parece valioso. Sí, perdón. A ver, te agrego lo siguiente, que creo que, como bien decíamos antes, hay dos palabras claves, ¿no? En cualquier tipo de seguro. Una es la concientización y la otra es que no lo vea como un gasto, sino como una inversión. Esas son dos palabras claves que creo que coincidimos todos, ¿no? Llevar conciencia creo que es fundamental para que justamente empiecen a ver el seguro desde otro punto de vista. Bien. Luis, ¿querés agregarnos algo más? Siento que te dejamos hablar poquito a vos, pero... No, bueno, hay un panel muy amplio y bueno, no, quería agregar que, sumándome a lo que decía él, que ha bajado mucho el costo del seguro, tiene que ver con la profesionalización, tiene que ver con la profesionalización de la actividad en general, y siento que hay mucho para crecer, porque en realidad esa caída no acompaña a lo mejor con la misma velocidad los números. Si bien hay mucho crecimiento en materia de seguros, pero es cierto que el seguro hoy es mucho más barato que antes. O sea, es una herramienta muy valiosa. Lo que nosotros hacemos, pues nosotros somos Monorrámica, es caución. La caución realmente es una herramienta muy valiosa para el crecimiento y el desarrollo de cualquier empresa. Por infinidad de motivos, y bueno, sí, me sumo a lo que dicen todos, que esperemos que haya un crecimiento en esta conciencia y bueno, se use más el seguro. Y estamos acá para poner un poco de luz en este tema, así que vamos a estar todos nosotros durante estos 3 días. Quien quiera acercarse a preguntarnos, nos encantaría abrir. ¿Quién tiene alguna pregunta? Porque sabemos que experiencia en seguros deben haber tenido todos, porque es una industria que también nos atraviesa en todos los aspectos de la vida y seguramente alguien tenga algo para compartir. Pero no nos va a dar el tiempo, lo que sí sepan que vamos a estar acá a nivel corporativo para todo lo que nos quieran consultar. Una vez más, gracias por acompañarme y por sumarse a esta propuesta. Y gracias a la Cámara por invitarnos y darnos este espacio. Gracias a todos ustedes por acá y espero sigamos trabajando y estemos alineados en este mensaje de mostrar los seguros como aliados del progreso. Muchas gracias. Ya nos preparamos para la próxima conferencia en un par de minutos nomás. Muchas gracias.